Por favor, abran su Biblia al segundo libro de Reyes en el capítulo 24. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra ahora. Bendícenos con lo que vamos a estar estudiando hoy y abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, sobre todo para recibir en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 24, ya casi terminando el segundo libro de los Reyes. Acuérdense, después del segundo libro de Reyes vamos a entrar al estudio del libro de Isaías. Muy emocionante es el libro, mucha profecía. Vamos a repasar, de hecho, estudiando el libro de Isaías, vamos a volver a recordar algunos de los reyes que hemos estado viendo en nuestro estudio de primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, porque Isaías profetizó a algunos de esos reyes. Entonces vamos a estar recordando y vamos a tener antecedentes de por qué Isaías les va a estar diciendo lo que le va a estar diciendo. Va a estar interesante. Así es que terminando segunda de Reyes, comenzamos Isaías. Entonces, segunda de Reyes, capítulo 24. La semana pasada vimos los versículos 1 al 7. Y para poder agarrar el hilo de lo que vamos a ver hoy, tenemos que volver a leer cuando menos los primeros 7 versículos. Entonces, en segunda de Reyes 24, los primeros 7 versículos, noten ahí, que dice: durante el reinado de Joacín, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Judá, y Joacín se convirtió en su súbdito durante 3 años. Aunque luego decidió rebelarse contra él. Una de las cosas que vamos a ver es que no se entiende por qué los reyes de Judá decidieron rebelarse contra Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor era el rey de la máxima potencia del mundo en aquel entonces. Aparte de que Dios les había dicho que por su desobediencia iba a enviarles a Nabucodonosor y se los iba a llevar cautivos y los iba a castigar por medio de él. Entonces estaban tratando de quitarse de encima lo que Dios les había dicho que iba a pasar, y estaban tratando de levantarse en contra de un rey contra el que no podían. Versículo 2 dice: pero el Señor envió contra Joacín tropas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que destruyeran a Judá, en cumplimiento de la palabra del Señor anunciada por medio de sus siervos los profetas. Entonces Joacín se rebeló, quizás se libró de Nabucodonosor, pero luego el Señor enseguida manda a los caldeos, a los sirios, los moabitas y amonitas para destruir Judá, porque estaba cumpliendo su promesa de que si ellos no dejaban la idolatría, si no dejaban de adorar a otros dioses, si lo seguían haciendo a un lado, Él los iba a castigar, los iba a disciplinar. Sí, tenemos que recordar que las promesas de Dios son sí y amén. Y todo el mundo dice amén cuando se tratan de las promesas positivas, pero las promesas negativas también son sí y amén. Sí, y podemos esperar que se cumplan. Entonces el Señor nos dice, si viven de esta manera, van a tener bendiciones, van a tener prosperidad, van a tener esto, van a tener aquello, salud, etcétera, etcétera. Amén, gloria a Dios. Pero en donde el Señor dice, pero si no viven así, si viven de esta otra manera y no obedecen, etcétera, etcétera, van a tener calamidades, van a tener problemas, también eso se va a cumplir. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no tiene sombra de cambio. Lo que dijo en aquellos años todavía queda claro en estos años. He oído a mucha gente que dice que las cosas en la Biblia, hay muchas cosas en la Biblia que no son tan blanco y negras. Les digo una cosa, las cosas en la Biblia son blancas y negras. Hay ciertos pasajes de la Biblia en donde se nos permite, por el contexto, se nos permite por la historia que se está contando, por la historia en donde está pasando, que lo usemos como alegoría, que lo usemos que no lo veamos literalmente, pero donde la Biblia nos habla literalmente, ¿sí? de las cosas que nos está queriendo enseñar, nosotros tenemos que tomarlo literalmente, aunque no nos guste. Porque está levantándose una corriente que nos está tratando de decir que a lo mejor lo que la Biblia está queriendo decir no es lo que hemos creído o no es lo que hemos pensado todos estos años que quiere decir. Tenemos que abrir nuestra mente a pensar que a lo mejor está diciendo algo diferente a lo que se nos ha enseñado toda la vida. Siempre les he dicho yo que todo lo que yo les predique no lo tomen así nada más porque yo lo dije, que lo escudriñen, que busquen en las escrituras a ver si lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto. Sigo haciéndoles ese llamado, sigo haciendo esa invitación a que no tomen lo que yo les digo como que es el pastor, así es que debe saber. No, hay muchas cosas de Dios que yo no sé. Mi mente es muy finita, muy chiquita, muy finita, y si yo pudiera entender a un Dios infinito, entonces yo sería Dios.
Así es que escudriñan las escrituras como los bereos para ver si lo que estoy diciendo es cierto o no. Entonces, en donde las escrituras son blanco y negro, nosotros tenemos que tomarlas blanco y negro. En donde se nos da el permiso a través de las mismas escrituras por el contexto, por la persona que está escribiendo, a quien está escribiendo, el tiempo en el que está escribiendo, para no tomarlo blanco y negro, entonces no lo tomamos. Pero definitivamente hay cosas en la Biblia que son blanco y negras. Y si le vamos a andar buscando cómo sacarle la vuelta para desobedecerla, vamos a encontrarle, ¿verdad? La persona que quiere que quiere practicar la poligamia, ¿ok? Sabemos desde el principio que el matrimonio es un hombre y una mujer para toda la vida. Pero la gente que quiere practicar la poligamia, ¿qué hace? Va y busca en los pasajes en la Biblia que hablan de la poligamia. Y ya ves, ahí en la Biblia dice, así es que yo también puedo tener un montón de esposas. Si le queremos encontrar, le vamos a encontrar. Pero las cosas que se nos dan como blanco y negras, debemos de tomarlas como blanco y negro. Entonces el versículo 3 dice, de nuevo, esto le sucedió a Judá por mandato del Señor para borrarla de su presencia por causa de los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Y por la sangre inocente que derramó, como en efecto llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor no quiso perdonar. Noten, no era que no podía perdonar, era que no, ¿qué? No quiso perdonar. ¿Qué nos dice esto? Que hay veces que el Señor no quiere perdonar. Ahora, esto no quiere decir que la persona va a ser condenada para toda la eternidad. Pero eso quiere decir que en el momento el Señor va a dejar que esa persona, que ese pueblo, que ese grupo, etcétera, etcétera, pase por la disciplina que el mismo Señor dijo que iba a pasar, con el propósito de que sientan el rigor de la prueba, de que sientan el rigor de la disciplina y se acerquen a Dios. Ese es el propósito. No condenar, ¿verdad? No condenar, sino que la gente se dé cuenta de que necesita a Dios y se vuelva a acercar a Dios. En este caso, el pueblo de Judá había cometido tantos pecados, derramó tanta sangre inocente, mataba a sus hijos, los presentaba como sacrificios, etcétera, etcétera, y el Señor no les quiso perdonar. Versículo 5 sigue diciendo, los demás hechos de Joacín y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y cuando Joacín fue a reunirse con sus antepasados, quiere decir que se murió. Si no fue a reunirse, se murió. Reinó en su lugar su hijo Joaquín. Y nunca más el faraón volvió a salir de Egipto porque el rey de Babilonia conquistó todo su territorio desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De nuevo, el reino de Babilonia estaba creciendo en su poder, estaba tomando, ¿cómo les diré? Estaba tomando todo tipo de ciudades y de países, y etcétera, etcétera. Y era lo que estaba haciendo. Y el faraón de Egipto llegó el momento en el que simplemente también él tuvo que rendirse delante de Nabucodonosor y el reino de Babilonia. Versículo 8, en donde seguimos hoy, dice Joaquín, que era el hijo de Joacín, tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses, o sea, no mucho tiempo. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Pero Joaquín, noten, hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. ¿Cómo se llamaba su papá? Joacín. Así como lo había hecho su padre, lo hizo él. La mala influencia del padre lo llevó a él a cometer los mismos pecados que su padre había cometido, por los cuales Dios estaba ahora castigando a Judá. Pero no fue juzgado Joaquín por los pecados de Joacín, ¿sí? Fue juzgado porque él decidió cometer los mismos pecados que su padre. Recuerden, Ezequiel nos dice que el hijo no pagará por los pecados del padre, ni el padre pagará por los pecados del hijo. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Entonces, Joaquín no fue castigado por los pecados de Joacín. Joaquín fue castigado por sus propios pecados porque decidió imitar a su padre. Sí, decidió imitar a su padre. Y esto es algo, se los digo todo el tiempo, pero quiero que se les grabe en la mente. Que a menudo las cosas que sufrimos, las sufrimos a consecuencias de nuestras propias decisiones, no las decisiones de los demás. Y aunque puede haber otra gente que nos influencie, ¿sí? O gente que nosotros digamos, pues ellos lo están haciendo, etcétera, eso no quiere decir que nosotros no vamos a ser llamados a cuentas por lo que nosotros hacemos.
¿Sí? Entonces, tenemos que dejar de echarle la culpa a todo el mundo. El mundo tiene que dejar de echarle la culpa a todo el mundo por lo malo que le pasa. Cada quien es culpable de sus propias decisiones, es responsable por sus propias cosas que decide hacer, bien o mal, y tiene que sufrir las consecuencias de acuerdo a ello. Que a veces Dios nos libre de consecuencias, gracias Señor, ¿verdad? Porque a veces estamos esperando que caiga el zapato y no cae, y es como cuando hacemos nuestros taxes, ¿verdad? Mandamos el reporte y esperamos una semana, no hay contestación, esperamos un mes, no hay contestación, de repente nos llega el cheque y decimos ya la hicimos, pero ahora me voy a esperar unos meses más para ver si no hay una auditoría, etcétera, etcétera. Ya cuando pasa un año, 2 años, decimos, ¿verdad? Mi esposa siempre guardó todos los records de taxes y todo hasta 5 años porque no sabíamos si alguna vez nos iban a hacer una auditoría, ¿verdad? Pero cuando ya pasan las cosas, así a veces cometemos errores y sabemos que cometimos un error, tomamos una mala decisión y estamos esperando que en cualquier momento el Señor caiga sobre nosotros. Y luego cuando no cae, decimos, ok, entonces quiere decir que lo puedo volver a hacer. No debemos de darle gracias a Dios de que no nos condenó y de que no nos castigó y de no volver a hacer lo que estábamos haciendo. ¿No? Versículo 9, pero Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. Por esos días los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia atacaron y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Recuerden que el papá de Joaquín, Joacín, se había rebelado contra Nabucodonosor y logró liberarse de él por un tiempo. Pero ahora Nabucodonosor, teniendo más poder, habiéndose recuperado de la derrota que había sufrido quizás de la primera vez, vuelve a sitiar Jerusalén. Y les he explicado muchas veces qué es lo que es sitiar Jerusalén. Es rodear la ciudad, no permitir que nadie entre ni que nadie salga, obligándolos a que se les acaben los víveres, el agua, etcétera, etcétera, para que cuando estén desesperados y salgan a buscar esas cosas, ¿qué hace el ejército enemigo? Atacar y acabar con ellos, ¿verdad? Versículo 11, mientras sus oficiales mantenían sitiada la ciudad, llegó también Nabucodonosor mismo. Entonces, primero eran sus oficiales, ahora viene Nabucodonosor y llega a ver lo que sus oficiales están haciendo. Y noten lo que hace Joaquín. Entonces el rey Joaquín de Judá, noten, no puso ninguna pelea, no se rebeló, no hizo nada. ¿Qué hizo? Se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales. Y el rey de Babilonia lo capturó. Era el año 8º de su reinado. Entonces, cuando Joaquín ve que viene Nabucodonosor, él piensa, yo creo que si nos entregamos, si lo recibimos, si le hacemos caravanas, si no le mostramos nada de rebelión ni nada, a lo mejor nos perdona la vida, a lo mejor no nos lleva cautivos, a lo mejor nos deja en paz, a lo mejor nos deja en paz. Entonces parece que los generales de Nabucodonosor sitiaron la ciudad para estrangularla y esperaron a que llegara Nabucodonosor para que fuera él el que finalmente entrara en la ciudad triunfante y así dar lo que se le llama el coup d'état, el golpe de gracia, a Joaquín y su pueblo. Joaquín pensó que en lugar de arriesgar a irar al rey, resistiéndose a la conquista, lo podría apaciguar entregándose voluntariamente. Lo podría apaciguar entregándose voluntariamente. Ahora, esto de apaciguar, ¿sí entendemos lo que quiere decir apaciguar? Cuando apaciguamos a alguien o algo, ¿qué hacemos normalmente? ¿Mande? Calmar, lo que es lo que quiere decir. Pero ¿qué estamos tratando de hacer? ¿Mande? Congraciarnos con ellos, evitar problemas, ¿sí? Por así decirlo. Déjenme darles una definición más clara. Apaciguar en el contexto internacional es la política de hacer concesiones o ceder terreno político, material o territorial a un poder agresivo con el fin de evitar el conflicto. ¿A quiénes les gusta el conflicto? ¿A quiénes les gusta tener conflictos? ¿A nadie? ¿No son conflictivos? ¿Ni con sus cónyuges? ¿A ti te gusta el conflicto? Te anima, pues, levantas los guantes y vámonos, dale.
A la mayoría de la gente no le gusta tener conflictos. A la mayoría de la gente no le gusta tener problemas. Sí, la mayoría de la gente prefiere tener la fiesta en paz, para que no lo molesten y para no molestar a otra persona. Les digo una cosa, les digo, esto de apaciguar no funciona para nada. No sirve para nada. ¿Ok? Porque tarde o temprano el conflicto nos va a llegar, pase lo que pase. Por allá en los años 1930, no es que yo haya estado vivo en aquel tiempo, es que me gustaba la historia y estudié algo de historia. Pero por allá en los años 1930, un hombre muy famoso, se llamaba Adolfo Hitler, empezó a conquistar países en Europa y empezó a adherirse a esos países a Alemania, así como Rusia lo está haciendo con Ucrania ahora, ¿verdad? Empezó a hacer eso. Los países europeos que más poder tenían en aquel tiempo eran Inglaterra y Francia. Era para que Inglaterra y Francia en cuanto vieron que Hitler estaba haciendo lo que estaba haciendo, era para que hubieran brincado y hubieran dicho, no, si este camarada empieza a hacer lo que está haciendo allá, tarde o temprano va a llegar para acá y nosotros también vamos a tener que sufrir eso. Pues, ¿qué creen que hicieron Francia e Inglaterra? Absolutamente nada. Trataron de apaciguarlo, trataron ok, no le hace, se tomó esos dos territorios, pero pues están tan cerca de Alemania, no le hace, déjenselos, no se los traten de quitar, no traten de pelear con él, no le digan nada. Ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? 6 millones de judíos exterminados, millones de personas muertas en toda Europa, luego cuando entró Japón en Asia y en la Unión Soviética, etc. Millones y millones de personas. Todo porque un maniático decidió empezar a tomar terreno y la gente que podía haberlo detenido no hizo absolutamente nada. Les digo una cosa, y esto es algo que está pasando en nuestros tiempos. Ahorita está pasando. Para donde quiera que vemos está pasando. A menudo esto es lo que nos dicen a los cristianos que debemos hacer con las corrientes y filosofías pecaminosas que el mundo está practicando ahorita. Ustedes no digan nada, ustedes quédense callados. Si no les afecta a ustedes, ¿para qué hacen tanto argüende? ¿Para qué andan ahí citando versículos bíblicos y diciendo y hablando en contra de esta ¿Cómo se dice? Hombre. Ajá, ¿cómo se le llama? Bueno, la agenda homosexual, pero de género, ¿el qué de género? La ideología. ¿Para qué se meten en esas cosas? Ustedes dedíquense a leer la Biblia, dedíquense a cantarle al Señor, dedíquense a reunirse los domingos y cuando se reúnan, pero ustedes no hablen en contra de todo, no protesten en contra de todas esas cosas. Shh. Digo, ¿qué tiene? Lo único que quieren es amar a quien ellos quieran amar, ¿no es cierto? Lo único que quieren es expresarse como ellos quieren expresarse, ser lo que ellos sienten ser, es lo único que quieren. ¿Y saben qué digo yo? Está bien. Yo no quiero truncar la libertad de nadie de ser lo que quiera ser y hacer lo que quiera hacer, siempre y cuando nadie trunque mi libertad de llamar al pan, pan y al vino, vino. ¿Ok? De llamar las cosas como son. ¿Sí? De no tener que verlo como normal cuando yo sé que está blanco y negro en las escrituras, que no es normal. Eso es lo único que yo digo. Miré un post, se los mencioné hace algún tiempo en Facebook, en donde decía, no me importa, no hay niños, ¿verdad? No me importa con quién tengas sexo y cómo lo tengas, pero lo que sí me importa es que trates de indoctrinar a mis hijos y les trates de hacer creer a ellos que lo que estás haciendo es normal, porque no es normal. Entonces, si ellos tienen y ellas tienen el derecho de ser lo que quieren ser y hacer lo que quieren hacer, qué bueno. Este país les da ese derecho, pero ese mismo país me da el derecho a mí de no aceptarlo como normal. ¿Ok? Pero quieren que los apaciguemos. No digan nada. Quédense callados, no protesten. ¿Qué nos ha ganado eso desde los años 50? ¿Qué le ha ganado a la iglesia?
Absolutamente nada. La sacaron de las escuelas, sacaron la oración de las escuelas, sacaron los 10 mandamientos de las escuelas, sacaron la lectura de la Biblia de las escuelas. Las universidades que fueron fundadas por cristianos se convirtieron en universidades seculares, que es de donde está saliendo la mayor parte del pensamiento liberal, que va completamente en contra de todo lo que la palabra de Dios dice, donde está saliendo mucho esta ideología de que hay que abrir nuestra mente a la posibilidad de que las cosas no son como nosotros las hemos interpretado, que a lo mejor hay algo ahí que pudiera dar cabida a que pensemos como se está pensando ahorita. Es un documento vivo, nunca han oído, es un documento vivo. Y lo que se implica con que es un documento vivo, ya sea la Constitución o la Biblia, es que porque es vivo tiene la habilidad para cambiar. ¿Okay? La Constitución de Estados Unidos, porque fue escrita por hombres, para hombres, ¿sí? Y estoy hablando de hombres no como hombres masculinos, sino como la humanidad. Los hombres pueden cambiar lo que les dé su gana por medio de enmiendas. La Biblia no fue escrita por hombres, la Biblia fue escrita por Dios. Y cuando se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que nos está queriendo decir no es que tenga la habilidad para cambiar de ninguna forma, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando dice que es viva y eficaz, quiere decir que está viva para poder aplicarse a las vidas de las personas que viven hoy o que vivimos hoy en el siglo XXI. Y si el Señor retrasa su venida, va a estar viva para poder aplicarse a las vidas de las personas que van a estar aquí en el siglo XXII, y en el siglo XXIII, y en el siglo XXIV, y así sucesivamente. Pero no quiere decir que va a cambiar, porque la palabra de Dios no cambia. Lo que está escrito, escrito está, y el Señor espera que nosotros lo sigamos de acuerdo a como está escrito, ¿sí? Entonces, a menudo lo que se quiere es que apaciguar a las diferentes filosofías, apaciguar a las diferentes corrientes de pensamiento, a todas estas cosas que están pasando, y la palabra de Dios es muy clara. Sí, Pablo les dice a los efesios que no le den lugar al diablo, que no le den lugar al diablo. ¿Saben lo que es foothold? ¿Saben lo que es un foothold? ¿No? Que foothold es una palabra en inglés que significa que si usted abre la puerta de su casa y la persona que está afuera pone el pie, nada más con poner el pie usted ya no puede cerrar la puerta. Y queda la puerta lo suficientemente abierta como para que se cuele, se meta todo tipo de cosas. ¿Okay? Por eso en las escrituras, en una escritura en la Biblia de inglés, dice que no se le dé un foothold, que no se le dé, Pablo lo dice en la Biblia en español, que no le demos lugar al diablo. Ni el más pequeño lugar. Porque le dejamos entrar una pulgada y ¿qué creen que se agarra? Se agarra un pie. ¿Sí? Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, a ti te dan la mano y te agarras la pata también. ¿Sí? Así es Satanás, mis hermanos, así es Satanás. Si le damos la mano, un dedo le damos, se agarra de todo. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, comenzando con el versículo 11, noten lo que Pablo les escribe ahí. No tengan ¿cuánto? 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 ¿Qué quiere decir nada en griego? Nada. Quiere decir nada, ni una jota, ni una tilde, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, ¿qué deben hacer? Déjenlo ahí, no la cambien todavía. Entonces, noten lo que la palabra, parece como que necesitamos tratar de apaciguar las cosas ahí. ¿Verdad que no? Es todo lo que, y ¿saben qué? Lo voy a decir, está en blanco y negro. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Nómbrenlas como lo que son. Obras de las tinieblas. No traten de quitarle la libertad a nadie de vivir en las tinieblas, porque eso es lo que ellos quieren hacer. Así es que no traten de imponerles su religión, no traten de imponerles su moralidad, no traten de hacer nada de eso, pero no debemos quedarnos callados. En cuanto a esas obras de las tinieblas, debemos denunciarlas. El versículo 12, noten lo que dice, Efesios 5:12, hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto porque la luz lo manifiesta. ¿Cuánto?
Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Noten, el que está en las tinieblas está dormido. El que está en las tinieblas, de acuerdo a lo que Pablo dice aquí, está muerto. ¿Sí? Y le está dando la oportunidad de que, mira, esto es lo que Dios dice, esto es lo que yo como apóstol les estoy diciendo. ¿Sí? No participen en ninguna de estas obras infructuosas de las tinieblas. Denúncienlas, ¿sí? Porque la verdad, las cosas es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? Tenemos que fijarnos, ¿hay niños o no hay niños para poder decirlo o no decirlo? Tenemos que ver si hay gente que pueda ser sensible a lo que está diciendo y cuidarnos, ¿sí? Pero la gente a veces se cuida de no ofender a la persona que está practicando estas tinieblas, pero no hace nada por la ofensa que están sufriendo los que no están practicando esas tinieblas. ¿Sí? ¿Qué preferimos? ¿Que nuestros niños crezcan todos torcidos y su mente toda tergiversada y su inocencia robada? ¿O ofender a alguien que está practicando las tinieblas, las obras de las tinieblas? No debemos de despreciar gente ni nada de eso, pero tenemos que llamar al pan, pan y al vino, vino. En Santiago capítulo 4, los versículos 7 al 10, noten, Santiago capítulo 4, los versículos 7 al 10, dice, por lo tanto, sométanse a Dios, y luego que dice, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Dice, apacíguenlo, denle un poquito. A lo mejor el pecado que les está llamando a que hagan no es tan gacho, hombre, no es tan grande. Es cualquier cosa comparado con otros pecados, eso que te está tentando hacer, no es tanto, ¿sí? No, dice muy claramente, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Opongan resistencia. Saben que es el diablo, saben que no es lo que la palabra de Dios dice, saben que de hecho es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Opónganse a él y cuando vea que no tiene cabida en ustedes, cuando vea que no le van a dar en ningún lugar, cuando vea que no le van a hacer caso, se va a ir. Versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los pusilánimes, quiere decir de doble ánimo, los que un día están de este lado y el otro día están de aquel, en los que un día están del lado de Cristo y el otro día están del lado del mundo. Todos ustedes purifiquen su corazón, lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Y luego noten el versículo 10, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. ¿Sí? Él los exaltará. Joaquín se humilló ante quién? Ante el rey Nabucodonosor. Se humilló en vez de humillarse delante de Dios y decir, Señor, perdónanos, por favor, no permitas que esto le suceda a tu pueblo, estamos arrepentidos. ¿Qué hace? Va y se le rinde a Satanás, por así decirlo. ¿Sí? Y a menudo es lo que sucede, que en lugar de ir a rendirnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios, nos rendimos delante de Satanás. Tratamos de justificar lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, etcétera, y nos rendimos delante de Satanás. A los romanos, Pablo les escribe en Romanos 12:2, no adopten las costumbres de este mundo. ¿Qué no deben hacer? No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. No se conformen, no adopten las costumbres de este mundo. En el Reina Valera 60 dice, no se conformen. Conformar quiere decir, no se hagan a la horma de este mundo. Luchen por no caer en esa horma. Me acuerdo cuando construyeron la casa de mi mamá, allá en la tierra de Dios. Yo les ayudé a los albañiles a tirar los cimientos, las dalas, los pisos y todo. Y para el cemento se necesita poner formas, porque si no se ponen formas, se echa el cemento y ¿qué pasa? Se desparrama todo. Entonces me acuerdo, pusimos las formas y empezamos a tirar cemento y el cemento empezó poco a poco a conformarse a la forma de las, valga la redundancia, las formas que habíamos hecho. Y terminó endureciéndose y ahí está el cemento todavía, no se ha movido para nada. Cuando nosotros nos conformamos a la manera del mundo, si no tenemos cuidado,
vamos a ser como el cemento. Vamos a quedar en esas formas y vamos a endurecernos. Y puede llegar el momento en el que ya no podamos salirnos de ellas. Puede llegar el momento en el que ya no podamos salirnos de ellas. Vamos a estar tan conformados al mundo que nos vamos a sentir a gusto en el mundo. Vamos a estar bien tranquilos en el mundo. Vamos a ver las cosas que el mundo está haciendo y bueno, al cabo, como Hitler, al cabo que no nos ha llegado a nosotros, no nos va a llegar a nosotros todavía. Pero cuidado, cuidado, porque Satanás no se va a quedar en paz. Va a seguir intentándolo, va a seguir intentándolo. En Primera de Pedro capítulo 5, donde en los versículos 8 al 11, Primera de Pedro capítulo 5 dice, sean que y manténganse. ¿Qué quiere decir mantenerse atentos? Ten a las vivas, ¿verdad? No pierdan de vista. Cuídense. Sí, ¿por qué? Porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en cuanto ve a alguien mal parqueado, ¿qué creen que va a hacer? ¿Han visto los programas esos de la naturaleza? Cómo los leones van bien sigilosos, de repente brincan y agarran al ganú o al lo que sea que lo agarran y ¡pum! Lo tumban, ¿sí? Y luego lo empiezan a jalar y algunas veces hasta mientras están vivos todavía los... Así es Satanás. Así es Satanás. Anda buscando al que anda perdido, anda buscando al que no está siguiendo de cerca con el resto de la manada, por así decirlo. Y Satanás es tan inteligente que trata de separar a los cristianos de la manada. ¿Sí? Los trata de separar. Oí o leí algo que decía, si ir a la iglesia no fuera importante para los cristianos, Satanás no estuviera trabajando tiempo extra para apartarlos de ella. Y Satanás les está dando tantas cosas a los cristianos con qué ocuparse, qué hacer, etcétera, etcétera, para que no tengan que ir a la iglesia. Y luego nos da herramientas como el internet y como las transmisiones en streaming y todo eso, como ahorita hay gente que nos está viendo en Facebook Live, etcétera, etcétera. Sí, pero esa debe ser la excepción y no la norma, ¿sí? Esto es importante. Esto es importante para provocarnos los unos a otros al amor, a las buenas obras. Sí, esto es importante para convivir, para orar los unos por los otros, para ser parte de la vida. Por eso nos llamamos comunidad. Tenemos algo en común, que es Jesucristo. Sí, entonces de nuevo, Primera de Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios, dice el versículo 10, de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Después de un breve sufrimiento. Y versículo 11 dice, a Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. ¿Sí? Entonces, Nabucodonosor viene y este camarada piensa, le habla a la mamá, a los hermanos, a toda la familia. ¿Qué onda si vamos a recibirlo? ¿Qué onda? Es más, le hacemos una fiestecita aquí en el palacio, ¿verdad? Le hacemos una fiestecita, una carnita asada, a lo mejor el vato se calma y no, ¿verdad? Así con Satanás también. Nuestra carne es pecaminosa y siempre está vendida al pecado. Y siempre anda buscando qué hacer. Y despierta ciertos apetitos en nosotros y en unos más que otros. Y ahí anda buscando. Y empieza despacito, ¿no es cierto? Empieza despacito. Sí, es como los que rompemos las dietas, ¿verdad? Empezamos despacito. Tenemos como 2 o 3 meses de dieta, ¿verdad? Si es que han aguantado tanto. ¿No? Ok, tenemos 2 o 3 semanas de dieta, ¿verdad? Y luego de repente, pero se me antoja una hamburguesa de In-N-Out. Y tiene que ser double. Y con papitas animal style.
y una coca bien grandota, bien helada, ¿verdad? Ay, ok, mañana comienzo de nuevo, ¿verdad? Mañana. Así nos tienta Satanás con cosas pequeñitas, así, poquito, así, nada más. Hombre, mójate los pies, ¿qué tiene? Y cuando de repente, cuando menos pensamos, nos brinca como león rugiente y nos empieza a devorar. Y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Una vez conquistada la ciudad, Nabucodonosor hizo lo que comúnmente seguía en las conquistas de Babilonia. Noten el versículo 13 de Segunda de Reyes capítulo 24. Nabucodonosor sacó de la ciudad a todos los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio real, tal y como el Señor lo había dicho. Hizo pedazos todos los utensilios de oro que el rey Salomón de Israel había hecho para el templo del Señor. Entonces, el Señor lo había dicho, que si los de Judá no se arrepentían, los de Judá no dejaban sus prácticas, esto es lo que iba a pasar. Sí, el Señor no lo dictaminó así nada más de buenas a primeras, les advirtió y constantemente les ha estado advirtiendo por medio de los profetas que esto es lo que iba a pasar. Les valió, no quisieron hacerle caso a Dios, hicieron a un lado todo lo que les dijo, ponían en la cárcel a los profetas, los encerraban, los apedreaban, no les hacían caso. Algunos reyes vimos cómo no le llamaban a ciertos profetas porque ¿qué decían? Nunca me dice nada bueno. Pues ¿cómo te va a decir algo bueno si estás metido en el fango hasta las narices? ¿Y quieres que te diga algo bueno? ¿Sí? Ahora, aquí vamos a revisitar un rey. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? ¿Sí? El Señor le dijo que pusiera su casa en orden, ¿por qué? Porque había llegado la hora de su muerte, ¿verdad? Pero el pobre Ezequías no estaba listo para irse al cielo. Pobre Ezequías no estaba listo para irse al paraíso. La tierra tenía mucho que ofrecerle todavía y no quería morirse. Le llora al Señor. Sí, le llora al Señor. Sí, empieza a llorar que yo soy el único que te sirve, que yo soy esto, que yo aquí. Le pidió más tiempo al Señor. ¿Y se acuerdan lo que hizo el Señor? Le concedió 15 años más de vida. Ahora, hablamos de que el Señor les dijo, ¿verdad?, lo que iba a pasar, ¿verdad? Pues aquí está pasando, ¿ok? Vean ahí en sus Biblias, busquen en sus Biblias Isaías capítulo 39. Isaías capítulo 39. No se los vamos a poner en la pantalla para que usen sus deditos. Isaías capítulo 39. Al cabo que en los teléfonos, rapidísimo. Isaías capítulo 39. Vamos a revisitar aquí lo que le pasó a Ezequías. Ezequías 39, comenzando con el versículo 1, dice: por esos días Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, todavía no estaba Nabucodonosor como rey, se enteró de que Ezequías había estado enfermo, pero que ya había convalecido, así que lo envió cartas y presentes. Ok, noten, el rey que era del rey de Babilonia, Baladán, envía a su hijo Merodach Baladán a visitar a Ezequías, ¿verdad? Pero no sin antes enviarle unas cartas y unos regalitos. Versículo 2. Eso fue motivo de mucha alegría para Ezequías. ¿Se dan cuenta que lo que dice ahí fue motivo de mucha? Estaba orgulloso, estaba emocionado porque el hijo del rey de Babilonia pensó en él y lo iba a ir a visitar porque estaba convaleciendo. ¿Se imaginan? Es como si ustedes están enfermos en casa y alguien les habla por teléfono: hey, prepara la casa porque ahí va el presidente Biden a visitarte ahorita que estás enfermo. Se dio cuenta que estás enfermo y va a ir a visitarte. Es otro Nabucodonosor ese camarada, ¿no? Pero en fin, ese es para otro estudio. Y se alegró mucho, este vato se alegró mucho. Ay, va a venir el rey de Babilonia a visitarme. Sí, me va a visitar. Así que, sigue diciendo ahí el versículo 2, le mostró a los enviados la casa de su tesoro, el oro y la plata, las especias, los ungüentos preciosos y todo su arsenal, y lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías,
¿Sí? Noten, ahí está Isaías mezclado con Ezequías. Cuando leamos Isaías vamos a ver este pasaje otra vez. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le dijo, ¿qué quiere de ti esa gente? ¿De dónde ha venido? Así con esa inflexión de voz. ¿Qué quiere? Ezequías le respondió, han venido a verme. Desde un país muy lejano han venido de Babilonia. ¿Cómo la ves? ¡Qué bárbaro! Versículo 4, Isaías dijo entonces, ¿y qué han visto en tu casa? Y Ezequías contestó, han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Isaías le dijo entonces a Ezequías, oye la palabra del Señor de los ejércitos. Vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará una sola cosa. El Señor lo ha dicho. Y los hijos que tengas y que engendres se los llevarán a Babilonia y ahí los convertirán en eunucos del palacio del rey. Aquí se está cumpliendo lo que Isaías le fue y le dijo a Ezequías cuando Ezequías recibió al rey de Babilonia. ¿Se acuerdan lo que dijo Ezequías cuando Isaías le dijo esto? Cuando menos no va a pasar durante mis días aquí, va a pasar cuando ya mis hijos estén. Ya llegó el tiempo, llegó el momento. Y tal y como el Señor le mandó decir a Ezequías por medio de Isaías, se está cumpliendo. Mis hermanos, lo que Dios dice que va a pasar, va a pasar. No hay vuelta de hoja, no hay manera de zafarse. ¿Sí? Lo que está claro en las Escrituras va a pasar. Entonces aquí está el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Ezequías que iba a pasar. Pero de nuevo, no pasó como castigo porque Ezequías pidió más tiempo. No vamos a culpar a Ezequías por lo que le está pasando aquí a los nietos o bisnietos de él, ¿sí? Fue porque Dios sabía de antemano la clase de hijos que iba a nacer a Ezequías y cómo iban a ser los hijos de sus hijos. Fue por el preconocimiento de Dios, de todo lo que Dios conoce el principio del fin. Y él le pudo decir eso a Ezequías, no como castigo a Ezequías, sino porque sabía la clase de hijos que iban a tener él y luego sus hijos. Sí, muchas veces pensamos que lo que Dios dice que va a pasar, él arbitrariamente dice va a pasar. No. Mucho de lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a su presciencia. Cuando nosotros apenas vamos, Él ya llegó. ¿Sí? Él ya llegó. Y a veces lo que habla y lo que dice, lo dice porque sabe lo que va a pasar. ¿Sí? Y entonces eso es lo que está pasando aquí. Ahora, yo hago esta pregunta casi siempre que pasa algo como esto. ¿Qué hubiera pasado si Ezequías simplemente se hubiera sometido a la voluntad de Dios y hubiera dicho, ok, Señor, pues si ya es mi tiempo, así es que, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues sus hijos no hubieran nacido, ¿verdad? Y si sus hijos no hubieran nacido, sus nietos tampoco hubieran nacido, ¿verdad? Y si sus nietos no hubieran nacido, tampoco sus bisnietos hubieran nacido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo lo que está pasando aquí no hubiera pasado? No sabemos. ¿Ok? Pero cuando menos se hubiera sometido a la voluntad de Dios y ya lo que pasara quedaba en las manos de Dios y no en las manos de Él. Y eso es lo que pasa a veces cuando les quitamos a Dios las cosas de sus manos y queremos nosotros imponer nuestra voluntad en lugar de simplemente someternos a la voluntad de Él. Les he preguntado en ocasiones qué hubiera pasado si Adán y Eva se arrepienten en lugar de cubrirse con hojas de higo y esconderse de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Pues sabiendo lo que sabemos de Dios, ¿qué hubiera hecho Dios? Les hubiera perdonado. Les hubiera perdonado. Pero no lo hicieron. Decidieron seguir con su... Entonces eso fue lo que pasó aquí. Versículo 14, noten, y ya nos tenemos que apurar porque... Versículo 14, y Nabucodonosor se llevó cautivos a 10,000 habitantes de Jerusalén. Todos los príncipes y todos los mejores soldados y todos los artesanos y herreros fueron hechos cautivos. En el país solo quedó la gente más pobre. De Jerusalén a Babilonia se llevó cautivos al rey Joaquín y a su madre y a sus mujeres, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. O sea, ¿de qué le sirvió el tratar de apaciguar a Nabucodonosor? ¿De qué le sirvió? De todas maneras, ahí va cautivo, junto con mamá y todas las demás,
sus mujeres y todo. En Daniel, busquen un pasaje más, en Daniel capítulo 1. Es importante esto. Ya casi terminamos. Les prometo que ya casi terminamos. Daniel capítulo 1, comenzando con el versículo 1. Noten lo que dice ahí. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevaran a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Versículo 4, debían ser jóvenes, bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Noten, entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Hananías, a Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse, y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. Entonces, no solamente se llevó al rey, no solamente se llevó a su madre, no solamente se llevó a los oficiales, sino que se llevó a todas estas personas, a toda esta gente, a todos estos jóvenes. Y noten que los escogió, ¿sí? Y les digo una cosa, así es como los escoge el diablo. Bien parecidos, inteligentes, con habilidad para aprender, con habilidad para absorber, cuando todavía son esponjas, para llenarlos de sus mentiras, para llenarlos de sus filosofías, para llenarlos de sus maneras de pensar y de hacer las cosas. Porque si los agarra cuando todavía están jóvenes, va a ser mucho más difícil que se les suelten. Por eso como padres, como abuelos, como tíos, como sea, tenemos que tener mucho cuidado de cuidar la inocencia de nuestros hijos, de cuidar que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, etcétera, no darle la oportunidad de que Satanás los agarre y se los arrastre a su Babilonia para llenarlos de sus propias ideas. Porque va a haber quienes se resistan, pero va a haber quienes no. Versículo 16, el rey de Babilonia también se llevó cautivo a 7,000 hombres de guerra, a 1,000 artesanos guerreros y a todos los hombres capaces de entrar en combate, o sea, para que no tuvieran un ejército con que defenderse después. Versículo 17, en lugar de Joaquín, el rey de Babilonia puso por rey a su tío Matanías, y le cambió de nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos. Noten uno tras otro, están viendo lo que está pasando, están viendo, como dice mi mamá, están viendo la tormenta y no se hincan. Hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Joacim. Por eso la ira del Señor se desató contra Jerusalén y Judá hasta que los arrojó de su presencia, pero Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, todo esto está pasando por su rebeldía, todo esto está pasando porque Dios lo está mandando, pero no se arrepienten delante de Dios, al contrario, se ponen al tú, este camarada se puso al tú por tú con Babilonia, se puso al tú por tú con Nabucodonosor. Sí, estaban viendo la tormenta y no se arrepentían. Ok, ahora sí un par de pasajes más y ya, ok. Es importante esto, es importante. En Jeremías 32, comenzando con el versículo 1 y hasta el versículo 5, noten lo que dice ahí. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá. Es el rey del que estamos hablando ahorita, que fue el año 18 de Nabucodonosor. El ejército del rey de Babilonia tenía entonces sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en el palacio
del rey de Judá. O sea que al rey no le gustó lo que Jeremías tenía que decir. ¿Y qué hizo? Lo metió a la cárcel. En lugar de clamar a Dios, lo metió a la cárcel. En lugar de arrepentirse por lo que le estaba pasando y por lo que le decían, lo metió a la cárcel. Versículo 3. Dice, Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado porque cuestionaba lo que Jeremías había profetizado y que era lo siguiente: así ha dicho el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y éste la conquistará. Sedequías, rey de Judá, no podrá escapar de las manos de los caldeos, más bien será entregado en manos del rey de Babilonia y tendrá que enfrentarse a él cara a cara. Además, Sedequías será llevado cautivo a Babilonia y allá se quedará hasta que yo lo visite. Y si ustedes les declaran la guerra a los caldeos, no les irá bien. Palabra del Señor. El Señor todavía les está diciendo, les está advirtiendo una vez más. Yo estoy haciendo esto. Así es que ni siquiera piensen que si se levantan en armas van a tener éxito. No lo van a tener. Arrepiéntanse mejor. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Siguieron tercos y Sedequías decidió rebelarse. Y eso no es todo. Ok, una escritura más. En Ezequiel capítulo 17. Ezequiel capítulo 17, comenzando con el versículo 11. Chequen. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, dile ahora a ese pueblo rebelde. Okay, este es Ezequiel, el Señor hablándole a Ezequiel, le manda a decir a Judá, dile ahora a ese pueblo rebelde, ¿todavía no entienden lo que esto significa? Y diles también, como ustedes saben, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó prisionero al rey y a los príncipes de ustedes y se los llevó a Babilonia. Se llevó también a la gente más importante del país y tomó prisionero a un miembro de la familia real con el que hizo un pacto bajo juramento. Con esto el reino quedaría totalmente sometido, aunque podría subsistir mediante el cumplimiento del pacto que se había hecho. Pero ese personaje, el rey, se rebeló contra el rey de Babilonia y envió embajadores a Egipto para conseguir caballos y muchos soldados. Y luego noten, me encanta lo que dice enseguida. ¿Acaso creen que quien hizo esto logrará su propósito y saldrá bien librado? ¿Acaso podrá salvarse quien no respetó el pacto? Versículo 16, yo les juro que morirá en Babilonia, ahí donde habita el rey que le permitió reinar y cuyo pacto y juramento menospreció y no respetó. Palabra de Dios el Señor. Mis hermanos, de nuevo, yo sí lo voy a decir cuantas veces tenga la oportunidad, está en blanco y negro. Dios constantemente le advirtió al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, vuélvanse a mí. He aquí yo les pongo delante de ustedes dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Escojan por favor la vida. Dios rogándoles. ¿Y saben qué? Dios ruega a través de nosotros a un mundo perdido a que se acerque a Él. Por eso estamos aquí, preparándonos para esa obra. Por eso debemos seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación del judío primeramente, pero también para el gentil. Debemos estar predicándolo a tiempo y fuera de tiempo. Debemos estarlo predicando por donde quiera que vamos, porque el Señor, así como con Ezequiel, así como con Isaías, nos usa a nosotros para llevar ese mensaje de salvación, del cual todavía puede aferrarse al mundo, puede agarrarse el mundo y ser salvo de su pecaminosidad. Para eso vino el Señor Jesucristo a morir. Pero debemos estar conscientes de que el Señor lo dice en su palabra. ¿Saben qué va a pasar? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Así es que todas las promesas positivas que cuando decimos sí, amén, ¿qué vamos a decir? Amén. Pero cuando hay promesas negativas, ¿sí? Tenemos que decir amén también porque se van a cumplir. Y tenemos que estar seguros que estamos del lado correcto, que es del lado de Jesucristo, ¿verdad? Porque si estamos en Él, estamos seguros. ¿Ok? Entonces, agarremos, mi mamá siempre me decía, aprende en cabeza ajena. Miren lo que le pasó a Judá, miren lo que le pasó a Israel,
al reino del norte, ¿sí? Miren lo que le pasó a Samaria, simplemente por no arrepentirse y caer rendidos delante del Señor. Todo lo que el Señor habla en el Apocalipsis, en Daniel, etcétera, etcétera, que va a pasar en el final de los tiempos, va a pasar tal y como dice ahí que va a pasar. Algunas cosas son alegorías, pero algunas cosas van a pasar así como están escritas en blanco y negro. ¿Sí? Entonces tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que advertir, sí, nos van a meter a la cárcel, sí, nos van a decir que somos fóbicos, tenemos fobia de esto, fobia de aquello, fobia de lo otro. Sí, lo van a decir. ¿Y qué tiene? Tenemos que proclamar la verdad de las Escrituras y pedir a Dios que salve a cuantos pueda salvar mientras todavía hay chance. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la instrucción que podemos encontrar en ella. Sigue instruyéndonos, oh Dios, mostrándonos claramente las cosas que debemos estar haciendo para poder exaltar el nombre de Jesús en un mundo que tanto lo necesita, y para poder, Señor, también ser fieles a tu llamado de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. A toda persona que esté dispuesto a escucharlo, Señor, y a los que no están dispuestos a escucharlo, cuando menos estar dispuestos a arriesgarnos, a pasar lo que tengamos que pasar para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Nos encomendamos a ti, oh Dios, y te damos la honra, la gloria y la alabanza, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amén.